amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Global News, servicio informativo que hemos decidido abrir desde la cuenta del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, en un intento y con el principal interés de vencer la censura que priva en Venezuela. Hoy estaremos conversando sobre la estructura criminal en nuestro país, con un invitado muy especial, con quien estaremos conversando sobre este tema. Se trata nada más y nada menos que del comisario Iván Simonovic, investigador criminal, preso político venezolano desde el 2004 hasta el 2019 y comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Como recordarán, fue detenido en noviembre. Desde el 2004 hasta el 2019, fue acusado, por el gobierno de Hugo Chávez de los sucesos de Puente Llaguno del 11 de abril del 2002. En el 2009 fue declarado culpable y condenado a cumplir una cadena de 30 años de cárcel. El 20 de septiembre de 2014 se le otorgó casa por cárcel para continuar con su tratamiento médico. Hablamos nada más y nada menos que de 15 años de cárcel injusta y de privación de todos sus derechos, algo que se dice rápido, pero como poderlo expresar cuando se vive en carne propia. Muy buenas tardes, comisario. ¿Cómo está? Le saluda Leti Vázquez, periodista del Zulia, residenciada en México, en esta ventana que hemos decidido abrir desde el Colegio Nacional de Periodistas. Agradecida y mi respeto. Buenas tardes, Leti, a ti y a toda la gente bella del Zulia. De verdad, muchísimas saludos a todos. Así es. Nuestro tema principal a abordar y nuestro principal interés a tocar en el día de hoy es precisamente la situación, la estructura criminal que se ha enquistado en Venezuela. Decíamos, y nos referimos a una noticia muy cercana de esta misma semana que usted abordó precisamente en las redes sociales. La OFAC decide sancionar a dos ciudadanos venezolanos. Se trata de los hermanos Morón, vinculados a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros. A ellos se les señala por participar en el tráfico ilícito del oro. Sobre esto usted tuiteó: trabajamos en equipo con todas las agencias de investigación criminal de Estados Unidos. Advirtió que todos los criminales, todos los vinculados al régimen están en el radar y anunció que vienen por más. Allí le pregunto, ¿qué quiso decir con este mensaje de que están en nuestro radar? ¿Qué quiso decir cuando advirtió que van por más? Bueno, desde principios de este año, específicamente desde el mes de marzo, el fiscal general de los Estados Unidos hizo pública pues unas eh, decisiones de los tribunales norteamericanos donde señalaban a Nicolás Maduro y a su entorno criminal como copartícipes del patrocinio y la participación en actividades terroristas, específicamente narcotráfico y lavado de dinero. Ahora bien, eso no llega hasta allí. Todo esto obedece a unas investigaciones que se llevan a cabo, algunas de ellas inclusive de larga data, por lo menos desde el año 2006, y estas investigaciones concluyen con este tipo de decisiones. Cuando yo digo que hay mucha gente en el radar o están en nuestro radar, es porque el trabajo, en mi caso específico, como encargado comisionado de seguridad e inteligencia, es suministrar información importante, sensible y comprobable que sirva para nutrir los expedientes que están en los tribunales norteamericanos, inclusive en otras latitudes también. Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros con el tratado, con el TIAR,
Ujú. Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Hay una comisión técnica y esta comisión técnica de la cual el diputado Carlos Paparoni y yo hacemos parte, hemos intercambiado información con países específicamente del área latinoamericana, donde las agencias de inteligencia financiera han empezado a indagar, investigar y conocer sobre las actividades que realizan no solamente el régimen, sino el entorno del régimen. Es el caso, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar de los hermanos Morón. En este caso fue el gobierno de los Estados Unidos, pero más adelante pues vendrán otros países que se pronunciarán en relación al entorno de los criminales que de alguna forma u otra participan en estas actividades, porque no solamente o sea, no solamente está involucrado la persona que realiza la actividad criminal, sino los que la facilitan también. Ujú. Entonces, el hecho de facilitar la comisión de un delito te hace parte de ello y, por supuesto, corres con las mismas sanciones o condena o la decisión del tribunal que corre el mismo que está siendo investigado. Este entramado que vincula a los Morón con Nicolás Maduro Guerra, ¿hasta dónde llega? ¿Solo en las investigaciones hacia dónde se han dirigido? ¿Solo hacia el tráfico de oro o hay mucho más allá detrás de esto? Bueno, por razones obvias no puedo dar ¿Mm? información del tamaño o del alcance que tiene esto. En primer lugar, no, es una investigación hecha por el gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. No, nosotros lo que hacemos es colaborar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por razones de seguridad, pues no, y de advertir a muchas personas, no estamos, no voy a decir quiénes más pudieran estar participando todo en esto. Pero definitivamente, pues, el hijo de Nicolás Maduro es una pieza clave y ha sido uno de los motivos que hemos establecido para investigar a él y su entorno. Los Morón son una parte de ellos, pero después de él vendrán otra serie de individuos que sabemos que tienen relaciones, que tienen unos fronting, que tienen unas fachadas de empresas de construcción y otro tipo de actividades que la están utilizando para el lavado de dinero y obviamente para temas de corrupción. Estas sanciones a las que fueron sometidos estos, bueno, ayer, antes de ayer, estos hermanos Morón, ¿qué implica? ¿En qué se basa? ¿Qué restricciones van a ser sometidos o qué castigos van a recibir con esta sanción? Bueno, estas personas ya están en una base de datos que los vincula con actividades criminales y eso les limita toda su actividad financiera internacional. Lo digo internacional porque obviamente dentro de Venezuela ellos podrán seguir operando libremente bajo la complicidad inclusive del régimen. Sin embargo, pues el dinero que sea localizado o que se sepa que ellos están movilizando en operaciones fuera de Venezuela, todo ese dinero será, o sea, son cuentas que serán sometidas a investigación. Por otro lado, pues estas personas, tener este tipo de sanción, ya entran en una fase judicial, hay una judicialización de las actividades Claro. criminales que ellos están haciendo. Entonces, bueno, nada, están en el radar de los tribunales, ya ni siquiera, o sea, de los tribunales de los Estados Unidos, que esto tiene unas consecuencias importantes. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las operaciones que se hacen a nivel internacional, de alguna forma u otra, si tú quieres hacer una operación inclusive con países que no tienen nada que ver con nuestro continente, de alguna forma u otra, pasan por bancos instalados o que tienen alianzas con los Estados Unidos. Y en ese momento, pues ya tú estás, si el banco o la banca o el sistema financiero no denuncia o no se somete a lo que establece la ley, también será sancionado. Entonces, la mayoría de las veces, pues los bancos que saben de esos tipos de actividades, de una vez toman sus precauciones, toman sus decisiones y es hacia allá, hacia donde se va. En el tema criminal, hay Uh-huh. dos cosas importantes en las actividades criminales. Las actividades criminales
así como las operaciones de una empresa tienen una parte financiera y una parte operativa. Ujú. Una es tan importante como la otra. El tema operativo, en este caso, hablemos de la parte minera, de la Por favor. explotación minera, pero por otro lado también tiene la parte financiera. O sea, si tú no tienes la liquidez, si no tienes la forma de financiar esta operación, no puedes hacer esto. Entonces, es hacia allá, hacia donde se va, y por eso es que la idea es reducir al mínimo las posibilidades de oxígeno financiero para, para esta gente, para la gente vinculada al régimen, para estas personas que de alguna forma u otra le dan posibilidades al régimen de seguirse manteniendo como están. Y así como se hace, por ejemplo, con los grupos terroristas, que es como una de las cosas que se trata de cortar o de controlar el flujo de dinero que los mantiene ellos vivos. Entonces, bueno, todo esto forma parte de las tareas que se han venido haciendo y bueno, el gobierno interino, el presidente Guaidó ha dado instrucciones claras en este sentido y es por ello pues que lo que hemos estado avanzando. Usted ha hecho referencia en sus investigaciones y en sus declaraciones a medios de comunicación, ha hecho referencia a 5 estructuras criminales en el país y a cientos de megabandas. Hablemos de este tema. ¿Cuáles son esas 5 estructuras que están enquistadas en Venezuela y cuáles son esas principales megabandas, de quién depende, quién las opera, cuál es su vinculación con el régimen de Maduro? Sí, en Venezuela hemos identificado por lo menos 5 grandes estructuras criminales: las megabandas, los colectivos, las bandas de tráfico de droga, la guerrilla y el terrorismo. Las megabandas son 15 organizaciones que hemos denominado megabandas porque son organizaciones que cuentan con no menos de 100 personas cada una. Hay de 100, de 150, de 200, de 300 personas. Entonces, cada una de estas organizaciones tiene operaciones en diferentes partes del país, inclusive algunas fuera del país. Ha sido público a través de los medios, que por ejemplo, una de estas organizaciones, el Tren de Aragua, Ujú. se ha hecho muy famoso. Bueno, este Tren de Aragua opera básicamente en el centro del país y hoy por hoy países hermanos como Ecuador y Perú han detenido personas que han participado en asaltos o secuestros y personas y venezolanos que lamentablemente dejan muy mal en nuestro gentilicio y son precisamente individuos que pertenecen a la banda de el Tren de Aragua. Así como es el caso del Tren de Aragua, pues hay en la costa nororiental, hay en el oriente del país, en el centro del país. Entonces, esas son una de las estructuras más importantes que, digamos, a las cuales hay que tener identificados y nosotros hemos avanzado bastante en cada una de estas organizaciones. El 40% de o sea, hemos detectado inclusive que en un 40% de estas organizaciones son apoyadas por el régimen. El resto son absolutamente independientes y bueno, tienen sus operaciones, como bien sabías, que el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, muchas de estas organizaciones criminales se dedican mucho a la extorsión de los comerciantes, de empresarios, Ujú. a quienes los pechan con un fee mensual o anual por su protección, entre paréntesis. Y bueno, el que no lo paga, pues sencillamente tiene algún tipo de sanción, que puede ser desde atacar el comercio hasta el secuestro o asesinato de personas. Por otro lado, pues tenemos también identificados a los colectivos, son 14 colectivos que hacen vida en Venezuela. Ujú. Hay que señalar, es importante señalar que los colectivos tienen una base de origen social. Sin embargo, muchos de los colectivos, por no decir todos, la gran mayoría tienen un brazo armado, tienen un grupo armado, como es el famoso caso que se conoce como La Piedrita en el 23 de enero, bajo la dirección de Valentín Santana. Ellos, por ejemplo, son los encargados
de la protección y de la movilización de Jesús Santrich, un Ujú, líder importante de la FARC. Bueno, como esa organización, hay por lo menos 13 organizaciones más, algunas, insisto, mucho más dedicadas al tema social, pero hay otras que son, que están dedicadas al tema paramilitar específicamente. Los carteles de la droga, hay cuatro carteles de droga importantes, ¿no? Del norte, el norte de Venezuela, luego en el oriente de Venezuela, en el oeste, sur-oeste de Venezuela, y el famoso cartel de los soles, ¿no? Eso, obviamente, o sea, estoy hablando de organizaciones macro. ujú. Existe un tráfico interno, un microtráfico muchísimo más extenso que cuatro bandas. Pero estas cuatro carteles son los que, digamos, tienen el dominio más importante del narcotráfico, son los que exportan o son los que de donde se apoyan las organizaciones de narcotráfico para la exportación de droga a Centroamérica por vía marítima y por vía aérea. Entonces, estos son cuatro grupos importantes, en algunos de ellos con participación de importantes líderes del Estado, otras son totalmente, vamos a llamarla privada. Luego, bueno, está el tema de la guerrilla. Tenemos Ujú, cuatro organizaciones guerrilleras. La primera, la más conocida, es la ex-FARC. La ujú. ex-FARC hace vida por lo menos en 6 estados en Venezuela, eh, empezando por el estado Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas, Apure. Básicamente está conformada por los disidentes que no se apegaron, no se acogieron al proceso de pacificación en Colombia. Y bueno, ellos mismos hicieron público su decisión de tomar nuevamente las armas. Bueno, Venezuela se ha convertido en el área donde ellos han expandido sus operaciones. Ahí, por ejemplo, uno de los líderes más importantes, que es John 40, Ujú. tiene operaciones en el estado Bolívar y en Apure. Él es el encargado de la movilización de minera, de la explotación ilegal minera, de oro y de droga. Coltán. Y coltán, Ujú, el coltán, oro y droga. Y la droga, por ejemplo, a través de las vías fluviales la suministran o mantienen alimentado el mercado brasileño, que es uno de los mercados más grandes en narcotráfico del mundo. Y aparte de eso, también la exportación de droga hacia Europa y África. Eso es una operación que mantiene en la FARC, y John 40 es el encargado de todo este tipo, de esta gran movilización de operaciones. No menos importante está el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El ELN es una organización fundada desde en el año 64, una organización que solamente en Colombia tuvo más de 400 operaciones militares de ataques a diferentes tipos, donde hubo por lo menos más de 9.000 víctimas. Bueno, esa gente ahora está en Venezuela. Se presume que el número pudiera pasar los 2.000 miembros. Y hoy por hoy es un tema absolutamente importante, y para mí, en lo personal como policía, pienso que es para Venezuela y para Latinoamérica uno de los temas más difíciles y más complejos, ujú. toda vez que ellos, el ELN y la ECFAR, de alguna forma puedan tener alianzas para poder crecer, no solamente militarmente, también, sino también en poder. Ellos andan a su libre albedrío dentro de Venezuela. Ellos tienen ahorita un terreno, tienen 916.000 kilómetros cuadrados de desplazamiento, porque, bueno, con el patrocinio y con la protección del régimen de Nicolás Maduro, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Algunos de ellos gozan del privilegio de seguridad del mismo Estado, como es el caso de Iván Márquez, como es el caso de Jesús Santrich. Eh, por Bueno, otro lado, hasta de cédula venezolana, como el reciente caso de Álvaro Díaz Tarazona, que usted también refirió y lo denunció en su momento, ¿no? Que fue esta misma semana que le otorgaron la cédula. sí, el caso de Díaz Tarazona es un caso, alias Edward, es un caso importante, porque eso evidencia algo que en innumerables oportunidades miembros de la oposición, de la parte política, así como la parte privada, ha denunciado de la entrega de documentos a ciudadanos que no son de nacionalidad venezolana. Este señor
tiene una cédula de identidad y no es una cédula de identidad como colombiano, a sabiendas que es una persona total y absolutamente colombiana. Es una cédula que lo hace un venezolano. Es decir, Venezolano. si tú ves después de las declaraciones de Jorge Arraza, donde reconocen o dicen que el señor Saab es venezolano, y ves la cédula de Díaz Tarazona como venezolano, te das cuenta pues del vínculo que tiene el régimen con grupos criminales y cómo ellos van facilitando estas identificaciones para poderlos hacer de ellos. Esa cédula de ninguna forma podría pertenecer a este señor que tiene 63 años de edad y por la numeración, pues debería pertenecer a esa numeración es una persona que no puede tener más de 23, 24 años de edad. Claro. Entonces, es allí, una vez más, se evidencia y se demuestra las complicidades o el libertinaje con que el régimen ha entregado identificaciones legales, ¿verdad? Porque son absolutamente legales, porque así como se han entregado cédulas de identidad, también se han entregado pasaportes. Tenemos informaciones y tenemos pruebas de una gran cantidad de personas del Medio Oriente a cuales se le han sido Oh, entregados pasaportes y en algunas partes del mundo están. No sabemos quiénes son. No me atrevería a decir que son todos terroristas, pero sí estoy absolutamente seguro que en algún momento habrá un ataque terrorista y ese ataque terrorista, cuando se haga la investigación, determinará pues que la persona tenía un documento venezolano lamentable para nosotros. Entonces, bueno, en el área de la guerrilla es uno de los ujú. temas que yo pienso que es de mayor preocupación y ya ni siquiera puede ser visto a lo interno del país, sino a lo externo también. Yo en varias oportunidades he señalado que hasta hace 2 años, antes que empezara la migración masiva de los venezolanos, Ujú. muchos países pues consideraban que el tema del régimen, el tema de la dictadura en Venezuela, o sea, era algo que era un problema venezolano y muchos países dijeron, bueno, sí, tienen una forma particular de hacer las cosas, pero no se involucraban porque no se querían involucrar en ese tipo de cosas. Bueno, a la final, ¿en qué terminó? Bueno, que 5 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Muchos de ellos están en esos países que no reconocieron el nivel de amenaza que representaba el régimen de Nicolás Maduro para la región. Y esto ahora se agrava Ujú. porque ahora no estamos hablando con la migración de personas, sino que estamos hablando también de unos grupos armados que tienen capacidad de fuego. El caso por ejemplo, el ELN, Ujú. recientemente este año, empezando el gobierno, hace 2 años, empezando el gobierno del presidente Duque, atacaron, sí, atacaron a una escuela policial donde hubo 23 personas fallecidas y más de 68 heridos. Todo eso fue planificado en Venezuela. Y esa investigación la tiene la Policía de Colombia totalmente adelantada y eso es un hecho así. Bueno, eso es lo que pudiera suceder a nivel latinoamericano. Así que a mi manera de ver, insisto, pues el tema de la guerrilla en Venezuela, ese enquistamiento que hay, ese desarrollo y ese patrocinio y protección del régimen de Nicolás Maduro es algo que puede tener consecuencias extremadamente complejas y graves a toda la región. Y por último, Lo- no menos importante tampoco es el tema del terrorismo. Terrorismo. Han sido públicos también, los medios se han hecho referencia de las alianzas del régimen de Nicolás Maduro con Irán. El arribo de 17 vuelos de Mahan Air, una aerolínea que está sancionada como parte de un equipo por ser parte de una organización terrorista. Ellos, países como Alemania, como Francia, que saben y que han vivido el tema del terrorismo de cerca, conocen del tema y han sancionado esta aerolínea. Pues bien, esta aerolínea hizo 17 vuelos a Venezuela llevando equipos y trasladando personas a las cuales no hemos podido identificar. Están montando un centro de operaciones para monitorear todas las comunicaciones al norte del país, al norte de Venezuela, hasta por lo menos 600 millas náuticas, vía aérea y vía terrestre. Eso es un tema absolutamente preocupante. Ellos a su vez tienen unas vinculaciones con el mismo Hezbollah. Irán y Hezbollah son aliados, el Hezbollah pues es
el brazo armado del partido, un partido libanés, y ellos pues hacen vida también en Venezuela. Yo no me atrevería a decir que ellos hacen vida de una forma operativa, pero sí 100% comprobado que utilizan a Venezuela como proceso de legitimación de capitales. En este sentido, Tarek El Aissami es una pieza clave en todo esto. Por eso es que Irán solicitó, pidió y fue parte de la, de la exigencia pues para ellos poder apoyar a Venezuela, tener a Tarek El Aissami como un ministro de petrolero para poder ellos garantizarse pues poder operar con toda tranquilidad y tener la confianza pues de alguien de su mismo entorno en Venezuela. Entonces, esas son las 5 organizaciones criminales que realmente hacen vida en Venezuela y que hoy en día son una amenaza ya no solamente dentro del país, ya no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Estamos conversando con el comisario Iván Simonovic, eh, experto en materia de investigación criminal, preso político desde el 2004 hasta el 2019, comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino. Muchas son las salutaciones que le están haciendo las personas que se están conectando a esta hora, a quien le agradecemos el hecho de hacerlo, ¿no? Indica, por ejemplo, Mileni y todos estos enchufados en el mundo, eso pueden ser terroristas, se hacen pasar por opositores perseguidos. España está cundida de estos. Esta investigación y esta oficina que usted dirige va más allá de Estados Unidos. Ahí se ha relacionado con las agencias de investigación de los distintos países. Háblenos un poco de eso, de hasta dónde llega el brazo de esas investigaciones que ustedes están desarrollando. Sí, como había mencionado, El a TIAR. través del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es una de las formas como hemos podido vincularnos con las oficinas de inteligencia financiera. Y estas oficinas de inteligencia financiera, pues, compartimos información a través de inclusive de la oficina del diputado Carlos Paparoni y mi oficina, nos mantenemos en contacto. Por otro lado, pues hay algunas alianzas que son mucho más fuertes por la naturaleza del vínculo que existe, no solamente fronterizo, sino también por el tema criminal, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Ecuador. Inclusive con Chile también hemos tenido bastante intercambio. En España, a través de las agencias de inteligencia, también hemos tenido intercambio de información. Sabemos pues muy bien cuál es la posición del gobierno español. Sin embargo, pues eso no impide que nosotros a nivel policial podamos intercambiar información y esa información sirve para identificar objetivos que en algún momento pues tendrán que rendir cuentas a la justicia por la forma de vida que tienen, por el enriquecimiento que han tenido, porque no justifican el dinero que tienen. Entonces, todo eso forma parte de las cosas que se han venido haciendo. No es un trabajo fácil, es un trabajo bastante complejo, difícil y largo. Pues, además de eso, la mayoría, cada país tiene su propia legislación y las legislaciones nosotros tenemos que respetarlas. A diferencia del régimen, pues, donde sale un fiscal general hablando, no sé qué palabra utilizar de verdad, bolsería, por no decir otra cosa, no se apega a lo que dice la ley, lo establece los reglamentos y las leyes en Venezuela. En esto los demás países se someten a lo que establece la ley y nosotros debemos respetar y todos y cada uno de esos procesos. Y es por ello que a veces se tarda mucho más en construir los expedientes, pero no pueden haber espacios vacíos, no pueden Claro. haber espacios que puedan alguien decir que no se llenó y que por esa falla de nosotros, por esa falla del proceso, las personas no puedan ser encausadas desde el punto de vista judicial. Entonces, eh, si tú tienes un caso de un homicidio y
tú sabes, esa misma noche te dicen el que mató a María fue Pedro, tú no vas a ir a poner a Pedro preso esa misma noche, tú tienes que hacer una serie de procesos, tienes que colectar evidencia, tienes que declarar testigos, tienes que hacer todo ese tipo de cosas. Parte de las cosas de las sanciones que se han colocado a través del gobierno de los Estados Unidos también ha servido de mucho para que un número importante de personas que han visto que sus barbas se pueden quemar, pues las han empezado a poner en remojo. Y muchas de las cosas que han surgido en los últimos meses tiene que ver precisamente con la colaboración o la participación de gente que de manera discreta, por no decir otra palabra, se han vinculado, han hecho contacto con nosotros y han hecho contacto con el gobierno americano y están suministrando información sensible e importante. Por eso es que el que piense, o sea, estamos trabajando en un radar con un espectro que es bastante grande, eso se va a ir reduciendo y vamos a llegar hasta reducirlo al mínimo de la expresión. Insisto, pues no es un trabajo fácil, pero estamos haciendo lo que mejor se puede. El usuario Funes5936 que se conecta a esta hora, agradecidos por esa conexión, nos hace una pregunta bastante interesante. Le hace a usted, se le puede preguntar si cree que el régimen de Nicolás Maduro está apostando a una guerra no convencional con todas estas vinculaciones que está haciendo con Irán, con el Hezbollah, con el ELN, con las ex-FARC. El régimen de Nicolás Maduro es el malandro malo. O sea, el malandro malo me refiero a un malandro de tercera, pues. Entonces, como es un malandro de tercera, él necesita vincularse con unos malandros más fuertes para poder ser peligroso. Él solo no le mete miedo a nadie, ni él ni ninguno de los que están con él. Ni Padrino López, con todas las ridiculeces que hacen o dicen, o Ceballos, el comandante general del ejército, eso. No meten miedo a nadie. La verdad verdadera es que el ejército venezolano está diezmado, desde el punto de vista operacional está en el piso. Hay muchos amigos, compañeros, compatriotas militares que están pasando hambre. Esa es la realidad del ejército venezolano. Es imposible que vayan a una guerra ni siquiera de miniteca, porque sencillamente no van a poder llegar a ningún lado. Así que ellos, lo único que le queda es buscar estos socios, estos criminales que el mundo sí les teme. Por eso es que el ELN y la FARC es el ejército no convencional con el que cuenta el régimen para, en todo caso, una defensa. Tanto es así que en muchos de los dignatarios del régimen, ni siquiera los escoltas son venezolanos, sino ellos buscan otro tipo de escolta porque ya saben pues que ellos no pueden estar confiando en estos venezolanos, porque los venezolanos a la final pues todavía dentro de la Fuerza Armada y dentro de la policía hay una memoria genética democrática que saben pues que todo lo que está sucediendo no está bien. Entonces, esas alianzas con el régimen, del régimen, con estos gobiernos como Irán, o con la guerrilla, es precisamente para enrobustecerse con alguien, con un tipo musculoso que meta miedo y que preocupe. Y que bueno, definitivamente hay que tenerlo en cuenta porque no sabemos qué es lo que están a la final planeando. No sé si Irán pueda definitivamente decidir que Venezuela es la plataforma ideal para declararle la guerra a los Estados Unidos, pero sí le puedo asegurar que el gobierno de los Estados Unidos ha afinado la vista y los oídos sobre Venezuela y sobre Irán en cada uno de los movimientos que ellos están haciendo. Forma parte de las discusiones y los temas que se tocan en las reuniones que se llevan a cabo. Esta semana vimos con bastante asombro denuncias de un video donde aparecen unos presuntos colectivos con un bate torturando a ciudadanos caraqueños porque se suponía que habían incumplido el tema de la cuarentena. Estos son colectivos armados, son civiles armados que actúan con total impunidad. En esta oportunidad se reseñó lo de la ciudad de Caracas. Igual vimos y también leímos las acotaciones que usted hacía respecto a los enfrentamientos que se produjeron, por ejemplo,
en el pasado en la Cota 905, bueno, y esta misma semana emboscaron a 2 guardias nacionales. Estas actuaciones de manera libre, puerta franca que tienen estos grupos, ¿a qué se debe? ¿Qué ha pasado con estos temas? ¿Cuál es su opinión sobre los pactos de paz? Que ha sido como que el recurso que ha utilizado el régimen para tratar de controlar la seguridad. ¿Es esta la vía o hay otra? Mira, históricamente se sabe, eso de verdad siempre ha sido algún tema súper comprobado, que tú no puedes hacer alianzas con los criminales. Así como tú no haces alianza con los terroristas, no puedes hacer alianza con los criminales. Los criminales son criminales y ellos, su objetivo es tener poder y dinero, más nada, o dinero y poder, como tú lo quieras ver. Esa estrategia totalmente errada del régimen es por dos razones. Una de ellas, o sea, esa estrategia de hacer vínculos con ellos por dos razones. La primera de ellas es un tema de incapacidad. La mayoría de los individuos que están encargados de la seguridad del país son militares. Los militares saben de temas militares, no de temas de policía. Los militares saben sobre estrategias convencionales de guerra, pero no sobre la seguridad interna de un país. Eso ha sido un error craso y se han militarizado las organizaciones policiales, las uniformadas, las de inteligencia, y eso, por supuesto, ha puesto en una condición de desventaja total a la policía y al Estado. Entonces ellos en su desesperación para ver cómo hacen, para ver si pueden tener el control dentro de los barrios, lo que se les ocurrió fue hacer estos pactos, ¿no? con estos grupos criminales. Eso por un lado, y por otro lado, muchos de ellos están contando con que estos grupos criminales en un momento dado saldrán a la defensa de ellos, cosa que les digo de una vez que están totalmente equivocados. Ese punto que tú acabas de mencionar es extremadamente importante e interesante, el caso de los dos guardias nacionales. Estos dos guardias nacionales eran dos efectivos, dos hombres de carrera, que fueron asesinados en la Cota 905, y los dos eran parte del equipo de protección del comandante general de la Guardia Nacional. Cuando los funcionarios de la Guardia y cuando los organismos competentes o el que les compete a asistir a este tipo de tareas se presentaron a la 905, recibieron las órdenes de retirarse de allí. Posteriormente, pues 24 horas después, aparecieron dos cadáveres en un botadero de basura y un mensaje diciendo que esos eran los culpables del asesinato de los guardias nacionales. ¿Cómo analizamos esto? Es decir, no solamente no tienes el control del barrio, sino que el control lo tiene otro individuo que está señalando que estas dos personas, que no nos consta porque no hubo una investigación, son los responsables de la muerte de dos personas. Entonces, es ahí donde tú ves lo mal que está el sistema de justicia en Venezuela, lo mal que están manejando todo lo que es el sistema de prevención. En todas partes del mundo, la policía es la primera barrera de protección de los ciudadanos contra la delincuencia. Es la cerca que tú tienes en la parte de afuera de tu casa. Bueno, esa es la cerca, esa es la policía. La primera barrera o la puerta que tú tienes en tu casa, esa es la primera barrera de contención. Si esa barrera de contención no existe, entonces, bueno, estás totalmente vulnerable. Y si esa barrera de contención, en lugar de que sea un policía, la tiene un delincuente, bueno, tu vulnerabilidad es exponencial, es muchísimo peor. A eso es lo que se está viviendo absolutamente en Venezuela. Y todo esto, insisto, porque es un tema de incapacidad, ¿no? O sea, Reverol, no sé, cualquiera de estos generales que están allí. Yo lo dije en una oportunidad en un tuit, y lo digo y lo puedo demostrable. ¿Cuántos de estos generales que están allí cuando estaban empezando en algunos de sus componentes, Guardia Nacional, Marina, Ejército, lo que sea, estuvieron trabajando de madrugada en un cerro? No, ninguno. No conocen, no saben lo que es eso, no saben lo que es estar en una patrulla 24 horas dando vueltas y buscando delincuentes. No lo saben. Entonces ellos administran eso como ellos son de los que creen que la delincuencia se acaba con un decreto, es decir, como en el cuartel cuando tú le dices a todos los personal subalterno que se ponga firme, bueno, entonces vamos a decretar pues que se acaba la delincuencia y se acaba. Bueno, eso que está sucediendo
o que tú mencionaste también, de los colectivos abusando de ese poder que le dio el Estado contra la gente, bueno, eso es inaceptable. O sea, es inaceptable en un cuerpo que legítimamente exista. O sea, una organización policial tiene mecanismos para poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Y esa no es la forma de cumplimiento de la ley. Imagínate que se lo entregues a terceros que nunca en su vida estuvieron en una academia de policía, no tienen la preparación. Y lo peor es que la mayoría de ellos son unos criminales, porque ellos viven ¿de qué? Bueno, del narcotráfico, del tráfico de las cajas CLAP, de ese abuso que tienen, donde ni siquiera los cuerpos de seguridad pueden hacer absolutamente nada. Douglas Rico se ha Ujú, fotografiado con el director de la Policía de Investigación Criminal, se ha tomado fotografías con los colectivos que han agredido a miembros del CICPC, de la organización donde yo crecí, donde me formé, ujú. y eso es algo totalmente inaceptable. Él sabe que eso es así, él inclusive en su entorno de seguridad ya ni siquiera confía en los funcionarios que están allí, porque bueno, él ha hecho quedar muy mal a la policía. Los colectivos han asesinado, han atentado contra funcionarios de PTJ, de CICPC, y ellos no han podido hacer absolutamente nada porque Douglas Rico, sencillamente por un tema de complacencia, por un tema político, por un tema de mantenerse simplemente como director, porque no le interesa la organización, sino la política, ha mandado a retirar a los funcionarios. Esa es la realidad de lo que pasa en el país. Ahora, comisario, ¿cómo interpretar también, y va en sintonía esto, cuando vimos a Iris Varela acompañada de Freddy Bernal en un centro penitenciario hablando que estaban entrenando a 40 presos, a 40.000 presos, que posiblemente estuviéramos hablando de 40.000 delincuentes armados para prepararse ante una eventual invasión gringa? ¿Esto acaso no es empoderar a la delincuencia? Bueno, eso forma parte del psicoterror, pues. Es decir, Ujú. Iris Varela, Freddy Bernal, bueno, son los primeros que van a salir corriendo. Eh, yo le he dicho, o sea, la mayoría de las veces estos bichos son eso es lo mismo que los mismos colectivos. Ellos son muy bravos porque nadie les ha echado tiro, porque no han oído, porque ellos son los que disparan, pero el día que les disparen a ellos, yo los quiero ver. Y en la mayoría de las veces sigue siendo así, pues es decir, ellos se sienten empoderados, se sienten con todo el derecho a hacer lo que les da la gana porque el régimen se los permite. Esos 40.000 personas que eventualmente ellos dicen que van a utilizar en caso de una invasión, bueno, serán suicidas toditos, porque de verdad, si no puede la Fuerza Armada, ¿cómo van a poder ellos? ¿Ok? Esa es la realidad. Pero los engañan. O muchos de ellos dirán, bueno, déjame, ¿cuál es el favor que voy a Claro. recibir si me tomo la foto con esta franela y pego 4 gritos de lo que ellos les mandan a decir? Eso forma parte de las cosas del psicoterror que utiliza el régimen para amenazar, para que la gente se preocupe. Pero en la realidad, en la práctica, pues yo estoy absolutamente convencido que una vez que las fuerzas regulares o las fuerzas leales hagan su trabajo, pues definitivamente todo esto va a cambiar. Yo estoy seguro que la mayoría de los colectivos, muchos de los colectivos están allí por una caja CLAP, por la protección que le da tener un carnet del régimen, por ser parte de unos colectivos. Pero el día que las cosas cambien, muchos de ellos van a entregar el arma y van a decir hasta que llegamos nosotros, no nos entendemos nada, no vamos a ser más copartícipes de este tipo de cosas. Entonces, bueno, a mi manera de ver es lo que yo asumo que sucede. Sí, bueno, ya para ir cerrando, para respetar su tiempo y agradecerle de verdad estos minutos valiosísimos que nos ha cedido, quisiera preguntarle en nombre de todas las personas que se han conectado, eh, ¿qué se viene? ¿Quién es el próximo? ¿Cuántos faltan por caer? ¿Qué puede esperar el venezolano que tan desesperado está? Eh, para un eventual desenlace de toda esta situación que está viviendo y que los agobia.
Hace unos días participé en una sesión de la Asamblea Nacional, Ujú, motivado, pues, invitado por la diputada Gaby Arellano. Ella tuvo varios participantes allí y entre ellos tuvo una persona de lujo que es la senadora Paula Holguín, es ujú, la jefa de inteligencia de del Colombia. Senado, del Congreso de los Estados Unidos. Ella dijo cosas bien interesantes, además de explayarse y explicar todas y cada una de estas cosas, quizás hasta más profundidad de lo que yo lo he hecho, porque es un tema que ellos conocen muy bien, el tema de la guerrilla, es con el que han tenido que vivir los últimos 60 o 70 años. Ella al final dijo unas palabras que para mí yo las quisiera retomar y con esto creo que sería la conclusión de cómo se soluciona el problema. La solución de Venezuela y la salvación de la región pasa por tres puntos: el político, el militar y el jurídico. El político porque a nivel político se tienen que tomar las decisiones que hay que tomar y las decisiones políticas las toman los líderes. El segundo es el militar porque sería estúpido pensar que tú puedes enfrentar la situación de un ejército militar como el que tiene la FARC o el que tiene el ELN, etcétera, sin una capacidad de fuego igual a esa. Y para eso necesitas una estructura militar. Y lo tercero es lo jurídico. Lo jurídico es lo que se ha venido trabajando, lo jurídico es lo que se ha venido haciendo, se ha ido construyendo los expedientes, se han ido construyendo las vías, los caminos que establecen, determinan y evidencian la participación de esta gente en actividades criminales y que los determina a ellos como delincuentes. Entonces estos son los tres puntos que yo creo que hacen falta para que se haga el camino mucho más corto hacia la libertad. Bien, muchísimas gracias, comisario Simonovi. En nombre del Colegio Nacional de Periodistas, nuestro respeto, nuestro agradecimiento por concedernos esta entrevista y nuestro saludo a la señora Boni, a toda su familia y por supuesto a usted. Muchísimas gracias a ustedes y saludo de nuevo a toda la bella gente del estado Zulia de Maracaibo. Que tengan muy Así buenas es. tardes y gracias por la invitación. Gracias a usted.